Dios bendiga a toda la audiencia. Bienvenidos un día más a Un Consejo de Dios. Le habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Vamos a leer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo número 28. Hebreos 10, 28. Dice la palabra: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Efectivamente, en este texto bíblico vemos como el autor de la carta del libro de los Hebreos nos está dando a entender, nos está aconsejando, nos está advirtiendo la importancia de la persona, de la figura de Jesucristo como Señor y Salvador de los hombres. Él empieza diciendo: el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. O sea, vemos como para cuando hubiera algún problema jurídico, algún problema importante, algún asunto de importancia que tuviera que ver con jueces, que tuviera que ver, por ejemplo, con algo, un asesinato, una muerte, algo grave, tenían que ir a la ley de Moisés y siempre con un testigo o 2 testigos por delante se ejecutaba la justicia y se hacía justicia para con lo que había ocurrido. Unas veces moría, otras veces no, pero eso era la ley que el Señor estipulaba. El que violaba la ley de Moisés moría irremisiblemente. Había 2 o 3 testigos, pero siempre, repito, era algo en lo que tenían que ir al sumo sacerdote, y este era el que repartía la justicia. Pero morían, en el sentido de que en aquel tiempo, por desobedecer la ley de Dios, los hombres morían. Por desobedecer la ley que Moisés estableció cuando la recibió de Dios en el monte Sinaí, morían. Hoy vemos como los hombres no mueren por desobedecer a Dios, mueren por desobedecer las leyes terrenales implantadas por los países, implantadas por, digamos, las ciudades o por lo que establece el Código Penal. Hay una serie de prohibiciones, hay una serie de obligaciones en la cual todos los seres humanos, todos los ciudadanos tienen que someterse a ella para el correcto funcionamiento del vivir diario. Pero ahora el autor de Hebreos dice en el verso 29 del capítulo 10: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda él al Espíritu de gracia? O sea, nos está dando a entender, figúrate, si en aquel tiempo, porque es cierto que varias de las leyes en las que nos regimos todavía hoy, como el matar, etcétera, etcétera, vemos como está penado, ¿no? El Señor decía: no matarás, y vemos como la persona que mate uno a otro lo paga con la cárcel. Hay una serie de mandamientos en los cuales vemos como el Señor establecía unas prohibiciones, y digamos que la jurisprudencia parte de ella saca de los estatutos o de las leyes impuestas por Dios, dadas a Moisés.
Pero lo que quiere hacer ver el autor del libro de Hebreos es la importancia de pisotear, como dice aquí la palabra, el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el autor de Hebreos? Mayor castigo tendrá todo aquel que no crea en el Hijo de Dios. Mayor castigo tendrá todo aquel que no crea en la sangre derramada del Hijo de Dios. Vemos como en el capítulo anterior, capítulo 9, en el versículo 22 de Hebreos, nos narra como dice que casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, cuando las personas pecaban, desobedecían, le daban la espalda a Dios, se hacía la ofrenda de un animal, y ya con la sangre de este animal, el Señor, digamos que restituía otra vez la relación que mantenía el hombre con Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, Él se hizo pecado, Él se hizo ofrenda, Él se hizo el Cordero. Pero esto era voluntad de su Padre, porque desde el principio así Él lo estableció. Desde hacía años Él lo estableció así. Pero que nadie tome en vano esta muerte de Jesús, que nadie tome en vano esta sangre de Jesús. El que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia, porque también estará ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. Lo estará ofendiendo porque el Espíritu Santo es una parte también del Dios soberano y todopoderoso. Es una parte también de todo aquello que Dios ha establecido para que los hombres tengan que hacer. Es lo que el Señor nos dejó para que todos y cada uno de nosotros viviéramos una vida conforme le agrada a Dios. El Maestro nos dejó al Espíritu Santo. El Maestro vemos en los Evangelios que vino a la tierra, que predicó, que enseñó, que sanó, que hizo el bien a muchas personas. Y vemos como su sangre fue la que cuando cayó a tierra, fue la que las tumbas se levantaron, el velo se rasgó, las tinieblas, relámpagos, todo esto, porque hay un antes y un después en la muerte de Jesús. Hay un antes y un después en la muerte del Maestro. Hay un antes y un después en la vida de los seres humanos cuando Jesús de Nazaret muere y los hombres tienen la total seguridad, la total certeza de que pueden acercarse a Él con total libertad y con total seguridad. Pero aquella persona que desecha a Jesús y que diga: yo creo en Dios pero no creo en Jesús, yo creo en la Virgen María pero no creo en Jesús, yo creo en los santos pero no creo en Jesús, esa persona se está confundiendo de principio a fin. Esa persona está confundida desde la primera a la última letra. Esa persona no sabe lo que está diciendo, porque si nos narra aquí el autor de Hebreos que si el que violaba la ley de Moisés por 2 o 3 testigos moriría, cuánto más el que pisotee al Hijo de Dios, el que tenga por inmunda la sangre del pacto. Mira, te digo una cosa en esta hora: lo único que al hombre lo sana, lo limpia, lo restaura y lo hace mejor es la sangre vertida en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. Piensa que la mitad de esa sangre es simbólicamente la sangre de Dios. Piensa que esa mitad de sangre es sangre vertida por el ADN de Dios, porque la otra mitad pertenece a su madre María. Piensa que esa sangre es lo que establecía Dios de antemano, que lo único que perdona los pecados es el derramamiento de sangre. Y lo bueno de todo esto es que porque una sola persona llamada Jesucristo, el Hijo de Dios, con que Él derramara su sangre era suficiente para perdonar los pecados a todo el mundo. Ya no hacía falta
que la sangre de los animales inocentes fuera derramada, porque la sangre de Jesús tenía infinitamente más más valor, infinitamente más poder e infinitamente más bendición que cualquier sangre de un animal. Por eso Él vino a esta tierra, para morir por ti y morir por mí. Él no quiso derramar su sangre porque era un ser humano. Él sabía que le iba a doler, que le iban a maltratar, que le iban a golpear y que con 33 años iba a morir para que las personas tuvieran vida. Por eso te dejo este consejo de Dios en este día para que pienses en ello. Nunca menosprecies la sangre de Jesucristo de Nazaret. Nunca, nunca, nunca. Dios te bendiga y te guarde. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube indicando Pastor Armando Ruiz Garrido en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil en la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Este que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobuses es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.